Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habíamos terminado de meditar los 3 primeros mandamientos que van dirigidos totalmente a Dios. Decíamos que pertenecen a la virtud de religión, que consiste principalmente, ¿sí?, en vivir de una manera intensa, con responsabilidad y amor, todos nuestros deberes para con Dios. Entonces, para dejar bien completa el conocimiento y la meditación de nuestros deberes para con Dios, vamos a estudiar hoy los mandamientos, ¿sí?, de nuestra Santa Madre Iglesia. Porque estos mandamientos, ¿qué busca la Iglesia? Nos podemos preguntar, bueno, si ya había 10 mandamientos, ¿para qué otros 5? Es como multiplicar las leyes. O sea, ¿cuál es el objetivo de la Iglesia cuando establece para todos los bautizados estos 5 mandamientos? ¿Sí? El fin de la Iglesia es precisamente concretar y como ayudarnos a vivir estos 3 primeros mandamientos, los explicita. Y tienen lo que es, tienen un objetivo, que es ayudarnos a llevar una vida moral y litúrgica, un espíritu de oración, el esfuerzo moral y el crecimiento del amor y de Dios y del prójimo. Pero lo mínimo, la Iglesia dice, mira, lo mínimo que te toca es esto. Eso es lo que hace la Iglesia con los 5 mandamientos. Los 3 mandamientos de la ley de Dios, la Iglesia los condensa, los concentra y dice, por lo menos haz esto. Así que es lo mínimo. Es como si sabemos que nosotros tenemos que alimentarnos 3 veces al día, lo regular, y el médico dice, bueno, si no puedes alimentarte 3 veces al día, lo mínimo es que hagas esto, para que conserves tu vida, ¿no? Eso es lo que hizo la Iglesia, lo mínimo, pues, para crecer en el espíritu de oración, para crecer en el amor de Dios, para vivir la vida moral como Dios lo quiere, lo mínimo es esto. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero quien realmente vive su fe por amor y no por obligación, no por cumplir, sino por responder al amor de Dios, no se va a contentar con lo mínimo. Entonces, eso es el mandamiento de la Iglesia, es lo mínimo. Son 5. El primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Ya habíamos estudiado en el 3er mandamiento, en el catecismo anterior, todo ese deber, ¿no?, de rendirle a Dios culto público. Recordamos algunos puntos importantes sobre ese deber. Todos los fieles
sabemos que se llaman fieles los bautizados, ¿no? Que ya han cumplido 7 años y así no hayan cumplido los 7 años, que tengan uso de razón, porque muchos niños llegan al uso de razón antes de los 7 años, están obligados a cumplir con este precepto. Y esto es muy importante para los papás, los que lo son, los que lo van a hacer y los que ya lo fueron, porque tienen muchas veces a su cargo los nietos, que lo comprendan, porque a veces el adulto no le da importancia a esta formación en los niños. Ay, no, que yo quiero quedarme viendo el programa. Ah, bueno, como todavía no ha hecho la primera comunión y todavía supuestamente está muy pequeño, entonces se le deja en la casa. No. Porque ¿cuándo se va a formar el hábito? ¿Cuándo vas a empezar a enseñarle el deber de honrar a Dios públicamente? ¿Sí? Ahora, estos mandamientos son leyes, como son leyes los 10 mandamientos, leyes. Los 10 mandamientos promulgados por la autoridad divina. Los 5 mandamientos de la Iglesia promulgados por la autoridad eclesiástica. ¿Y qué es una ley? Algo que yo debo cumplir. Y que si no lo cumplo, tengo que asumir las consecuencias de no cumplirlo. Porque muchas veces, ahora, ¿cómo se cumple esta ley? Con una asistencia corporal y una atención de la mente al acto litúrgico, o sea, al santo sacrificio de la misa, las dos cosas. Insisto en la atención de la mente, ¿por qué? Y vuelvo a los niños. Porque es que a veces decimos a los 12 años, ay, pero este muchacho que no quiere ir a misa, ¿cómo hago para llevar a mi hijo de 14 años a misa? ¿Cómo hago para que entienda? Vuelve atrás. Encontramos a veces en los templos los domingos niños comiendo bombón, niños que corren por toda la iglesia, niños que se sientan en las gradas del templo dándole la espalda al sacerdote, y los papás, como si eso fuera lo más normal del mundo. ¿Qué educación le estás dando ahí? Si en el templo no se come, si están en un acto sagrado, ¿cuándo le vas a enseñar el respeto al sacerdote, al altar, al sagrario? Si lo dejas hacer en el templo lo que le da la gana. Al niño desde pequeño se le enseña la atención a la mente. Es verdad que él no tiene la capacidad para estarse quieto como lo está un adulto toda una misa, pero lo tienes al lado y le vas enseñando. Oiga lo que dice el sacerdote. Ya va a ser la consagración, ya Jesús va a bajar, vamos a adorarlo. Eso hace una mamá, un papá que está educando al niño, lo tiene al pie de él, indicándole, explicándole el sentido, y él va captando. Porque unos niños sí se portan bien y otros no, eso va en la formación. Y en la exigencia, porque tienes que enseñarle a cumplir esta ley, que es divina y eclesiástica, tiene los dos caracteres. ¿Y qué favores nos trae una misa? Se perdonan muchos pecados. Todos los pecados veniales se nos perdonan con una misa, con un sacrificio en la Eucaristía bien participado. Se aumenta el premio para el cielo. El volumen 1 nos lo dice, ¿no? Cómo el sacrificio de la misa es prenda de salvación y cómo cada misa vivida en plenitud nos va llenando de luz.
obtiene muchos bienes para todo el mundo. Acuérdense que en una Eucaristía las almas del purgatorio encuentran alivio. Todo, porque es el sacrificio de Cristo. Lo que nosotros hacemos es unirnos al sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo tiene una repercusión eterna, universal, inmensa. Todos se sienten beneficiados, la iglesia peregrinante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Y para nosotros recibimos un doble alimento. Nos alimenta la palabra, que nos va transformando en el que es luz y verdad, y nos alimenta la Eucaristía, que nos va transformando en aquel que es vida. Entonces, de una misa bien vivida, nunca podremos salir iguales, nunca. Que no vemos, Dios nos lo permite ver, pero los efectos se van produciendo en el alma. Actualmente, siempre, pero muy especialmente ahora en esta época de indiferentismo religioso, de tanta frialdad en el campo de lo espiritual, de tanto materialismo, tanto sensualismo, se escuchan unas frases muy comunes. ¿Por qué no vas a misa? Porque no me nace. Es que no sabe que es una ley. Ve, dile al gobierno que no le puedes pagar los impuestos, porque no le vas a pagar los impuestos porque no te nace. A ver qué te pasa. O que no te pones el cinturón de seguridad cuando vas en los carros porque no te nace. No te gusta. A ver qué te pasa. O que no vas a pagar la deuda porque no te nace. Es falta de formación, de conocimiento. Es que es una ley divina. Solo que las leyes humanas, como nos viene la sanción inmediata y material, entonces actuamos por temor. Pero la ley divina, como las consecuencias no las apreciamos de un modo material, entonces las evadimos con una facilidad única, pero no sabemos el daño que se está haciendo, no solo a tu alma, a toda la iglesia. ¿Cuántos castigos sufren poblaciones o lugares o familias porque no cumplen con ese deber y no saben de dónde les vienen los sufrimientos, las tribulaciones? Revísate, ¿cómo estás en tus deberes para con Dios? Y eso que Dios es infinitamente misericordioso. Porque si Dios actuara con la justicia humana, ya no existiríamos ninguno, ¿verdad? Porque hubiéramos desaparecido. Otra expresión, es que la misa es muy larga. Si no somos capaces, la misa normalmente no dura más de 1 hora. Y si no somos capaces de darle a Dios por semana el mínimo de 1 hora, así sea 2 horas, somos los más infelices. No merecemos el nombre de cristianos. ¿Cuánto le gastamos a un baile? ¿Cuánto se le gasta a una discoteca? ¿Cuánto se le gasta a un cine? ¿Cuánto se le gasta a una fiesta? ¿Cuánto se le gasta a conversar con una persona, a un programa de televisión? ¿Cuánto? Y al que nos lo da todo, al que nos ama infinitamente, al que nos perdona todo, a ese no somos capaces ni siquiera de ofrecerle el sacrificio de estarme 1 hora unido a Él. Es que no lo llevo a misa porque se va a aburrir. Si no le enseñas qué es la misa, si no le explicas, si no le haces tomar gusto. Es que si reflexionáramos todos, padres, maestros, abuelos, cuánta
importancia e interés le ponemos a lo material y no a lo espiritual. Si tú sabes que un hijo, un nieto necesita tomarse algo, de cualquier manera te las ingenias para que tome gusto y lo tome. Se lo licúas, se lo mezclas con una cosa, le haces esto para que le encuentre gusto y pueda tomarlo, porque tú sabes que eso lo va a necesitar, le favorece, tiene que hacerlo. ¿Y por qué no tenemos ese ingenio para hacerle sentir gusto por las cosas de Dios? Porque no hay amor a Dios en el corazón. En los hogares donde hay amor a Dios en el corazón de los padres, eso se transmite. Porque más interés se ha de poner en que empiece a sentir gusto por las cosas de Dios, que empiece a sentir gusto por las cosas materiales. Al muchacho no le gusta la matemática y la va perdiendo. ¿Qué no haces para que la entienda? Para que aprenda a resolver los problemas, para que gane el examen. ¿Qué no se hace? Que eso no le iba a servir para la vida eterna y para las cosas de Dios. Que la iglesia queda muy lejos. Que eso es un engaño. Porque cuando se quiere, la distancia no importa. Quieren ir a un partido de fútbol, así les toque atravesar toda la ciudad, van. Y salen con tiempo y se madruga. Quieren ir a un paseo, igual. La distancia no importa. No dicen, no, es que yo no voy porque es muy lejos, no. Necesitas ir a un médico, lo lejos que quede no importa. Pero se va, ¿verdad? Es que es el amor lo que cuenta. Y cuando hay amor, no hay obstáculos. Y si los hay, dejan de ser obstáculos porque el amor es ingenioso y se busca la forma de superar esos obstáculos. Y eso es lo que tenemos que vivir en estos mandamientos, ¿no? Sobre esto de la Eucaristía, bueno, lo vamos a leer después cuando nos mande lo del recibir la Eucaristía. El segundo mandamiento. Confesarse por lo menos, fíjense, que los mandamientos de la iglesia son así, lo mínimo. Confesarse por lo menos una vez al año. Primera condición en ese mandamiento. Segunda condición, cuando estemos en peligro de muerte, hay obligación de confesarse. Y tercero, cada vez que teniendo que comulgar no estemos en gracia de Dios. Y vamos a ampliar cada uno, a meditarlo, ¿verdad? Por lo menos una vez al año. Hay obligación de mínimo una confesión anual. Y esto viene desde el Cuarto Concilio de Letrán, en el año 1215, más o menos se estableció esto. El deber de la confesión, la obligación de confesarnos, es divino. No es ley de la iglesia. Porque ¿cuál es la diferencia entre las leyes de la iglesia y las leyes divinas? Las leyes de la iglesia pueden cambiar. En un tiempo puede haber una ley y esa ley puede ser modificada. Pero las leyes divinas no. Son inmodificables porque son leyes de Dios, de un Dios perfecto, sapientísimo, que no tiene quien le supere.
Si una ley divina tuviera que modificarse, indicaría que no está perfecta. Y por eso Dios manda buscar el perdón de los pecados en la iglesia. Aquellos a quienes le perdonáis los pecados les serán perdonados y a los que no les serán retenidos. Eso es ley divina. La iglesia, ¿qué fue lo que determinó en este mandamiento? La frecuencia con que debemos cumplir bajo pecado. Dios dice, si tienes que confesarte, pero la iglesia dice, bueno, lo mínimo en esta ley divina, lo mínimo es que te confieses una vez al año bajo pecado mortal. El que pasa un año y no se confiesa, no está cumpliendo el mandamiento de la iglesia. Lo ideal, porque nosotros no vamos a buscar lo mínimo, estamos aprendiendo lo mínimo, pero nosotros es lo máximo, ¿verdad? Estamos en una vida de amor, lo máximo. Es la confesión frecuente. Frecuente. Precisamente sabemos los frutos de la confesión, ¿verdad? No solo perdona los pecados, aumenta la gracia, fortalece las virtudes. Va consumando todas esas debilidades y miserias. Es un medio necesario para que el pecador salga del pecado y para que el justo pueda perseverar. Cuando estemos en peligro de muerte. Y esto para quienes tienen enfermos en su casa, visitan enfermos. Esta confesión es obligatoria en caso de tener conciencia de pecado mortal. Y este precepto de recibir el viático, porque esto va junto con el viático o la unción de los enfermos, obliga gravemente a todo cristiano. Cuando te vas a someter a una operación que no sabemos si vamos a, porque puede ser una operación de apéndice o de amígdalas, pero no por sencilla, no quiere decir que estemos corriendo el riesgo de morir. Entonces, previa a toda cirugía, un buen cristiano se alista, se prepara por si le toca irse para el cielo, para la eternidad. Ese debe ser, porque si lo principal es su alma, ya el cuerpo lo prepara el médico. Que buena coagulación, para que no haya hemorragia, que mire la presión, que mire el corazón, ok, el cuerpo, pero ¿y el alma? Es responsabilidad. Y cuando vemos que una persona está en peligro de muerte, tenemos la obligación de ayudarle a preparar su alma. Muchos les da miedo. ¡Qué miedo! Que se pone nerviosa porque se va a morir, ¿qué importa? ¿Verdad? Pero va preparada. Entonces, por evitarle ponerse nerviosa, ¿la vas a dejar que se condene? No. ¿Qué prefieres? No, con caridad. Mejor. Vas acompañada del Señor, tu alma va dispuesta, Dios te va a dar la fuerza. Se conoce el catecismo, se le leen las ventajas del sacramento de la unción de los enfermos, de las ventajas de estar en gracia de Dios, de recibir la Eucaristía antes o en su enfermedad, toda la fortaleza espiritual que necesita y solo Dios se la puede dar. Pero si tenemos el conocimiento, podemos hacer eso. A nivel personal y ayudar a los demás. ¿Sí? Ahora,
para el que está en peligro de muerte y está en pecado mortal, no le basta la contrición perfecta si puede confesarse. No, es que yo ya me arrepentí y le pedí perdón a Dios de mis pecados, pero si no pides el sacerdote, no te vale esa contrición perfecta. La contrición perfecta es válida cuando hay imposibilidad de confesarse. La persona pidió al sacerdote, el sacerdote no llegó a tiempo, murió, pero si hizo una contrición perfecta, le quedan perdonados sus pecados. Pero si la persona hizo la contrición perfecta, pero no mandó a llamar al sacerdote, ni tuvo la intención de confesarse, esa contrición perfecta no le es válida. Porque es con el sacramento de la confesión. ¿Sí? Es tenerlo claro porque mucha gente se engaña ahí y piensa con que ella pidiéndole perdón a Dios por sus pecados ya basta y ni siquiera piensan en el sacramento de la confesión. Y ojo con esto, porque a veces también en la pastoral de enfermos lo importante es llevarle la comunión y está confesado. Eso hay que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos ser causas de comuniones sacrílegas. Teniendo el conocimiento, no ayudando a la persona a recibir bien los sacramentos, ¿no? Entonces esto el tercer punto, confesarse, si teniendo que recibir la Eucaristía no se está en gracia de Dios. Muchas personas, fruto de la ignorancia por supuesto, buscan confesarse cada vez que van a comulgar, o no comulgan porque no se pudieron confesar. No. La confesión es cuando hay pecado mortal, que es obligatoria. Entonces sí, no puedes comulgar. Pero los pecados veniales, la Eucaristía perdona los pecados veniales. Por eso en la misa hay un acto penitencial al comienzo. Ese acto penitencial vivido con sincero corazón te perdona los pecados veniales y te dispone para recibir bien el sacramento de la Eucaristía. Cuando hay necesidad urgente y hay carencia de confesión, el acto de contrición perfecta es válido, pero con la obligación de confesarse a primera oportunidad. Ejemplo, un sacerdote tiene que celebrar la misa. Es el único sacerdote de la parroquia. Y le toca la misa de 7 de la mañana, 8 de la mañana. Y por cualquier circunstancia está en pecado mortal. Él puede hacer un acto de contrición perfecta, porque en el momento no tiene cómo confesarse, ¿sí? Celebra su Eucaristía, pero inmediatamente está obligado a salir a buscar la confesión. En ese caso, la contrición perfecta para él es válida, ¿sí? O sea, no comete un sacrilegio celebrando en esas condiciones. Porque hace una contrición perfecta y cumple con la confesión, ¿sí? A primera oportunidad, no es ni a segunda, ni a tercera, ni a cuarta, a primera oportunidad. Y esto también nos lleva a no juzgar, ¿verdad? Que es que yo vi tal cosa y así fue a celebrar. Tú no sabes cómo vivió interiormente, ¿ya? Uno no puede juzgar. Por eso, dejarle esas cosas a Dios. Igual una persona
está en la misa, va a comulgar y en el momento de comulgar se acuerda de, ¿sí?, que no debiera ser, porque digo, para un buen católico no soporta el pecado mortal, ¿sí?, lo comete y enseguida busca confesarse. Pero si ya, justo cuando el sacerdote le da la comunión se acuerda, bueno, eso indica que todavía tiene una conciencia muy laxa o muy adormecida. Y entonces, para evitar un escándalo, comulga, pero sale a confesarse enseguida. Pero son casos súper raros, ¿no? O la persona en una circunstancia así en que no haya facilidad de confesarse y haya una necesidad urgente de comulgar. Entonces, en esos casos es que la contrición perfecta vale siempre y cuando se busque la confesión inmediatamente después. No es que tu hija hace la primera comunión y se te olvidó ir a confesarte, y cómo no comulgo el día de la primera comunión de mi hija y después me confieso. No, porque ahí tuviste oportunidad, primero, de buscar la confesión, ¿sí o no? Y segundo, no es necesidad urgente. Es preferible no comulgar que comulgar, porque ahí sí es sacrilegio, es una comunión sacrílega. No, esto tiene que entenderse bien. Bueno, esto en cuanto a la confesión. Hay unos volúmenes que nos dan una idea clara de la confesión. Vamos a leer rápidamente. En el volumen 3, el capítulo 25, del 5 de enero de 1900, nos habla del pecado. Y esto, digo, un verdadero católico que realmente conoce a Dios y lo ama, no soporta el pecado. Y ni siquiera el venial, es que ni siquiera el venial. Y si por fragilidad cae, cuanto antes busca la reconciliación. Es como cuando tú lastimas a una persona que amas y sabes que o con tus palabras o con tus actitudes, ¿sí?, lo hiciste enojar, lo dejaste incómodo, heriste sus sentimientos. ¿Te demoras en ir a buscar, ¿sí?, a pedirle perdón? No, ¿verdad? Porque el amor no te deja estar tranquilo. Te duele haberle hecho eso. Yo digo que esa es la medida del amor nuestro hacia Dios. Hija mía, el pecado es un abrazo venenoso y mortífero al alma. Le tenemos miedo al SIDA, pero no al pecado mortal. Como también a todas las virtudes que se encuentran en el alma. Si es grave, abrazo venenoso. Ahora, si es venial, es un abrazo hiriente que debilita y enferma al alma, y junto con ella se enferman las virtudes que había adquirido. Como que se pierde todo, ¿no? Lo bueno que se tenía. Se debilitan las virtudes que habías adquirido. ¿Qué arma tan mortal es el pecado? Solo el pecado puede herir y dar muerte al alma. Ninguna otra cosa puede hacerle daño. Una tentación, no, si no la consientes, no te hace daño. Ninguna otra cosa la hace ayepta delante de mí, o sea, despreciable, odiosa, sino solo el pecado. Como el pecado hiere y da muerte al alma,
Así el sacramento de la confesión da la vida y la cura de las heridas, y restituye el vigor a las virtudes, y esto más o menos según las disposiciones del alma. Así obra la virtud del sacramento. Según las disposiciones del alma, ¿no? Según cómo se haga la confesión. El volumen 4, en el capítulo 45, del 5 de enero, también del 5 de enero de 1901, este capítulo es muy bonito porque nos enseña ya a vivir en modo divino todo esto de las almas que no se confiesan, que no le dan importancia al sacramento de la penitencia, que viven tranquilas en pecado. ¿Qué hace Luisa y qué le enseña Jesús? Dice: Jesús bendito me dio un beso. Mientras lo hacía, salió un hálito amargo y estaba en actitud de querer derramar sus amarguras, pero no lo hizo. De inmediato le dije: ¿quieres alguna reparación? Hagámosla juntos. Así mis reparaciones unidas a las vuestras tendrán su efecto. Pues por parte de mí sola creo que os disgustarán más, ¿no? Ella se une a Jesús para empezar a reparar. ¿Cómo lo hace? Tomé su mano bañada en sangre. Sabemos que nosotros esto lo podemos hacer por fe. Ella lo vivió de un modo extraordinario, pero nosotros lo podemos hacer por fe y es lo mismo. O sea, sucede lo mismo. Tomé su mano bañada en sangre y besándola recité el alabad al Señor. Con el gloria al Padre, Jesús una parte y yo la otra, ¿no? En el gloria al Padre. Para reparar por las muchas obras malas que se cometen, aplicando la intención de alabarlo tantas veces cuantas son las ofensas recibidas por las malas obras, reparando los pecados cometidos con las manos. Cuán conmovedor era ver a Jesús orando. Luego seguía haciendo lo mismo con la otra mano, aplicando la intención de alabarlo tantas veces cuantas son las ofensas que recibe por los pecados de causa. A continuación los pies, con la intención de alabarlo tantas veces cuantos son los malos pasos y por los muchos caminos torcidos que se transitan aún bajo apariencia de piedad y de santidad. Por último el corazón, con la intención de alabarlo tantas veces cuantas el corazón humano no palpita, no ama, no desea a Dios. Y él derramó sus amarguras y luego añadió: hija mía, cuánto me ofenden los hombres. Pero llegará el tiempo en que los castigue, de modo que saldrán muchos gusanos que producirán nubes de mosquitos que los dejarán tremendamente oprimidos. Esto pues vemos, todos los castigos son ciertos. El mal del mundo es fruto del pecado. Hay otro muy interesante que es del volumen 6, el capítulo 68. Del 7 de septiembre de 1904. Y miren lo que dice. La atención de no cometer pecado suple al dolor.
Y aunque uno se doliese y con todo cometiese pecados, ve, aunque uno se doliese y con todo cometiese pecados, su dolor sería vano e infructuoso. Yo peco, después me confieso. Porque no hay dolor. Así yo recé el yo pecador o el acto de contrición muchas veces. Mientras que la atención continua de no cometer pecados, y ya no hablemos de mortales, los veniales, ¿sí? La crítica, el juicio interior, juzgar las actitudes de las personas, la murmuración, tantos detallitos así que a veces... Mientras que la atención continua de no cometer pecados no solo ocupa el lugar del dolor, sino que obliga a la gracia continuamente a ayudarlo de modo especial para no caer en el pecado, y mantiene al alma siempre limpia. La atención continua para no cometer pecado, para no desagradar a Dios, para no hacer lo que a Él le disgusta. Por eso sigue con atención a no ofenderme en lo más mínimo, pues esto suplirá todo lo demás. Es más que la confesión. La atención continua a no cometer pecado es mucho más que una buena confesión, por supuesto. Mejor es lo preventivo que lo curativo, siempre, ¿verdad? Siempre. Entonces, esto es bien importante. En el volumen 18, el capítulo 8, de noviembre 5 de 1925, el capítulo 8 es del 21 de octubre de 1925. Yo tuve un dolor especial por cada pecado, y sobre mi dolor estaba suspendido el perdón al pecador. Esto es hermoso. Así que este dolor mío está suspendido en mi voluntad, esperando al pecador cuando me ofende, a fin de que, doliéndose de haberme ofendido, mi dolor descienda a dolerse junto con el suyo y le dé enseguida el perdón. Pero ¿cuántos son los que me ofenden y no se duelen? Y mi dolor y mi perdón quedan suspendidos y como aislados en mi voluntad. Gracias, hija mía, gracias por venir en mi voluntad a hacer compañía a mi dolor y a mi perdón. Son los giros. Por cada pecado nuestro ya Él vivió el dolor y creó el perdón para ese pecado. Y ahí lo tiene, esperando al pecador para darle el perdón. Qué grande es su misericordia. Y su dolor es que no puede entregar el perdón porque el pecador no se acerca a Él. Y ese es el perdón que a nosotros nos toca recibir, y ese es el dolor al que nos toca unirnos en nombre de todos. Sigue girando en mi voluntad y haciendo tuyo mi mismo dolor. Grita por cada ofensa, dolor, perdón, para no estar yo solo doliéndome y suplicando perdón, sino que tenga la compañía de la hija de mi voluntad que se duele junto conmigo. Y en el capítulo 11 de este mismo volumen 18, en el capítulo 11, de noviembre 5 de 1925, que son los gemidos inenarrables del Espíritu Santo en cada sacramento. Habla de cuánta ingratitud, cuántos abusos y profanaciones de parte de quien administra el sacramento
y de parte de quien lo recibe. Cuántos gemidos desgarradores al ver acercarse a las almas sin dolor. Confesarse por rutina, por costumbre, porque el Padre se puso a confesar y voy a aprovechar para confesarme. Sin dolor al sacramento de la penitencia, solo por costumbre y casi solo para un desahogo del corazón humano. ¿Cuál es mi intención al confesarme? Que no sea buscar un consuelo humano. En vez de ir a encontrar la vida de su alma, la vida de la gracia, van a encontrar la muerte, a desahogar sus pasiones. El sacramento se reduce a una burla, a una agradable charla. Esa fue otra moda que hubo, ojalá ya se haya acabado. No, yo me confieso así como charlando con el Padre. Eso de arrollarme ahí ante un confesionario no me gusta. Entonces hacen de la confesión una agradable charla. El sacramento se reduce a una burla, a una agradable charla, y mi sangre, en lugar de bajar en ellas como lavado, desciende como fuego que las hace mayormente estériles. Y por último, en el volumen 11, en el capítulo 142, del febrero 24 de 1917, ya este corresponde al tercer mandamiento. Hay otro capítulo muy interesante, no recuerdo ahorita el volumen, donde es el volumen 4, donde dice que Jesús en el sacramento de la confesión es como un papá que ve a los hijos, unos ciegos, otros mutilados, otros llenos de llagas, otros sin piernas, y Él se saca los ojos para dárselos al ciego, se quita los brazos para dárselo al que está manco, se vuelve Él un guiñapo humano para que sus hijos se restablezcan. Y los hijos, pese a todo el sacrificio que ha hecho el papá para ellos, siguen arrastrados en su miseria, y los tesoros que el Padre ganó para ellos sacrificándose a sí mismo no los acogen. Ese es el sacramento de la penitencia. Un Jesús que derramó toda su sangre, cargó sobre sí todos nuestros pecados para darnos la vida, para devolvernos la vida, para sanar las heridas, para quitar toda esa podredumbre que nos pone el pecado. Pero ¿cuántos prefieren seguir en el pecado, despreciando toda la riqueza que Él ganó para nosotros en este sacramento? Es importante, ¿sí? Ahora, el sacramento de la confesión, la gente ignora mucho las condiciones. Ya habíamos hablado de esto en el catecismo, en la parte del sacramento de la confesión. Es muy importante para los que tenemos a nuestro cargo, por lo menos que entiendan qué es hacer una buena confesión, porque a veces, por el deseo de que comulguen, los mandamos a confesar, y lo que nos importa es que se confiesen y comulguen, pero no que hagan bien las cosas. Y es muy importante que si vamos a ayudar a que logre confesarse, es que lo haga bien, ¿sí?
no de cualquier manera, no por salir del paso. ¿Cómo no vas a comulgar en tal fiesta? Tienes que comulgar, tienes que comulgar, tienes que comulgar. Podemos estar creando más muerte que vida. Entonces, en ese sentido, ser muy cuidadosos, muy respetuosos y ayudar a que las cosas las hagan, que sea realmente una ofrenda a Dios, no una afrenta a Dios, una ofrenda de amor. Vamos a dar un descanso para continuar con los otros mandamientos, los otros 3. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.